hoy aquí para apoyar al candidato de Unidos Podemos por Córdoba, al cabeza de lista, Manolo Monereo. Y nada, comenzar casi haciendo una pequeña reseña de lo que vivimos ayer en la Plaza de la Juventud, aquí en Córdoba ciudad. Un acto espectacular. Yo creo que hacía mucho tiempo que no se vivía algo tan ilusionante en esta ciudad, que reunió a figuras como Julia Anguita, como Teresa Rodríguez, como Alberto Garzón, como Antonio Maillo y el candidato y cabeza de lista Manolo. Y bueno, para mí fue un placer, la verdad, ser partícipe de ese acto, de vivir de alguna forma y materializar en persona, ¿no?, lo que representan Julia Anguita y Manolo Monereo y Julia Anguita en el mismo escenario. Y bueno, pues agradecer públicamente que haya dado este paso adelante para representar a los cordobeses y a las cordobesas en el Congreso Europeo. Una simbología, ¿no?, que era la que yo he defendido mucho, y tú lo sabes, en estos años, que es la idea de trazar puentes, ser pontoneros del futuro. Nosotros somos puentes entre tradiciones diversas, entre lo nuevo que emerge, la nueva gramática, los nuevos códigos y los viejos códigos y las viejas gramáticas. Y ayer trazamos un puente simbólico donde en un lado estamos pues una gente que hemos vivido intensamente la política, Anguita y yo, en otro contexto, y por otro lado lo nuevo que emergía, que tenía que ver con Teresa, que tenía que ver con Alberto Garzón y que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Es decir, somos un puente entre tradiciones y sobre todo un puente de emancipación. Lo que queremos es que sea un puente fluido de un lado hacia otro y de otro lado hacia otro. Y ayer hicimos visible ese elemento esencial, y no solamente lo hicimos visible, sino que fuimos capaces de traducírselo a la gente, traducirle el entusiasmo que para nosotros, que ya somos veteranos de la política, tiene este momento y la oportunidad maravillosa de vivirlo. Sí, además, ahora que lo estás planteando en términos de tradiciones políticas, ¿no?, de esa figura del pontonero entre dos tradiciones políticas de índole distinta, pero que han decidido, como tú me dijiste ayer, ¿no?, construir este proyecto histórico de cambio para el país, casi que te quería plantear una pregunta, porque en cierto sentido hay una cuestión que tú siempre has defendido y que tiene mucho que ver también con el déficit de referentes intelectuales y políticos para una generación joven y no tan joven en este país, y tú desde hace ya mucho tiempo has venido implementando un discurso muy necesario, un discurso que ha servido como paraguas precisamente para toda una generación que nos hemos sentido excluida de las formas de participación política clásicas, de las fórmulas de movilización al uso, que tiene, digamos, su estallido más simbólico en el 15M, pero que viene ya de una forma produciéndose desde hace mucho tiempo. Y quería plantearte para ti, en este contexto, en esta campaña de la sonrisa y la importancia que eso tiene, ¿no?, de cara a las elecciones nacionales, ¿cómo crees que se está reflejando y la importancia que eso tiene en un marco electoral concreto como es de ahora, ¿no? Yo creo que un poco lo podemos llamar la política del corazón, que es otra psicología muy importante. Es decir, la idea del corazón es para nosotros una idea entrañable, que queremos hacer una política que tenga el corazón en los pies, que queremos hacer una política que tenga el corazón como proyecto, significa una política socialmente avanzada, una política que luche contra las desigualdades, una política que luche por una distribución más justa de la riqueza del país, una política mucho más democrática que defienda la soberanía popular, es decir, una política al servicio de la gente y para la gente. Por eso la clave para nosotros es la política del corazón, que es también la política de la ternura, que me lleva a otro tema muy importante, que es el tema de la mujer. O sea, yo creo que nosotros hemos aprendido de la mujer la importancia de la autoestima. Y yo creo que hoy tenemos una oportunidad nueva, porque está este pueblo teniendo autoestima de sí. Nunca ha vivido en el extranjero o en el exilio económico. Verás cómo este país ha vivido toda la vida con un enorme complejo de interioridad, por ser más pobre, por ser más subdesarrollado. Y entonces lo que está emergiendo es un pueblo con autoestima, que se pone en pie, que se considera ya ciudadano y no súbdito, y que está dispuesto a luchar por sus derechos laborales, sociales, políticos. Yo creo que ese es seguramente el dato más importante de esta campaña.
un país con autoestima que a su vez tiene capacidad de ser un sujeto, el sujeto histórico del país. Además, o sea, en ese sentido yo creo que es importante también apuntar, ¿no?, un poco lo que se está viviendo en Córdoba y en otros territorios. ¿No? Hablamos de la campaña de los comunes, de las comunes, es decir, de las personas normales y corrientes, ¿no? Es decir, es una campaña que, a diferencia del 20D, que de alguna forma logró romper de forma irreversible el bipartidismo, esta campaña creo que está situando todas esas iniciativas en las manos de la gente. O sea, no es una campaña de comités de campaña, de dirigentes, no, es una campaña del pueblo llano, de la gente, que precisamente un poco la línea que tú comentas. Los nada de hoy Ahí está. todos han de ser, o quieren ser. Claro. Es decir, yo creo que esta es la clave, porque la idea más revolucionaria del siglo XIX fue la idea de que los comunes y corrientes querían gobernar el mundo. Por eso la democracia cambió de cualidad, por eso derechos sociales, por eso un Estado que controlaba el mercado. Los nada de hoy todo han de ser. Y eso significa que tener la mayoría social de nuestro pueblo tiene la voluntad de autogobernarse y definir un futuro de paz, de igualdad y de justicia. Y yo creo que ese es el gran mensaje que Unidos Podemos dice. Y además dice más, podemos hacerlo porque tenemos capacidad para hacerlo. Y podemos además ser la alternativa porque detrás tenemos un pueblo movilizado y orgulloso de eso. Y hay una pregunta que te quiero hacer, pero casi en términos personales y vivenciales, ¿no? Porque, o sea, es decir, de alguna forma siempre hemos sabido, ¿no?, a este lado de la trinchera, a este lado del río, que debíamos ganar, ¿no? Que en un contexto electoral, bueno, con las familias programáticas debían ganar. Pero es que por primera vez en décadas no solo sabemos que debemos ganar, sino que sabemos que podemos hacerlo. Y a mí me gustaría saber, para ti, o sea, con toda la trayectoria política, con toda la experiencia, todo lo que has vivido, lo que has visto, desde la clandestinidad, pasando por la transición hasta esta nueva transición política, ¿cómo ves, cómo se siente esto de saber que por fin se puede construir una alternativa de gobierno y que es real? Por un lado, con sentido de la historia. Yo creo que la historia es la madre de la vida, y yo me siento muy corresponsable del esfuerzo de tantos hombres y mujeres que han dado su vida, su libertad, por este momento que estamos viviendo. La segunda es emoción, me siento muy emocionado. A mí en esta campaña electoral me siento terriblemente emocionado, porque me siento protagonista de un cambio que veo en los ojos de la gente, de los mayores, de los jóvenes, las lágrimas de mucha gente que vi ayer, lágrimas de amigos míos que vinieron a media España. Y por otro lado, responsabilidad. Gobernar es duro, será difícil, y vamos a tener mucho enemigo. Entonces, lo que espero es que estemos a la altura de las circunstancias, y tengo una fe infinita en este pueblo que se ha puesto en pie y que va a seguir en pie con gallardía, con valentía, con honor y con un enorme sentido de futuro. No se casa con nadie.